El feminismo ha sido una corriente de pensamiento que, a lo largo de las décadas, ha adquirido múltiples matices y enfoques. En este escenario destacan dos figuras clave, Julia Kristeva y Angela Davis, quienes, a través de sus respectivas posturas, han dado forma a debates fundamentales en torno a la emancipación de las mujeres y la intersección con otras luchas sociales. Julia es especialmente conocida por su trabajo en el campo del feminismo, la lingüística y el psicoanálisis, y por haber ampliado los límites de la teoría crítica al introducir nuevas formas de pensar sobre el lenguaje, el inconsciente y el cuerpo. Uno de sus aportes más influyentes es su teoría sobre el concepto de la abyección, que se refiere a aquello que se expulsa o margina para mantener las fronteras del yo y la sociedad. Según Julia, lo abyecto se manifiesta en situaciones de crisis, como en la experiencia del cuerpo femenino, que ha sido históricamente excluido o estigmatizado por su capacidad reproductiva. En su obra Poderes de la Perversión, Julia examina cómo lo abyecto se relaciona con las nociones de pureza e impureza, y cómo el patriarcado ha empleado estas nociones para controlar y oprimir a las mujeres. Julia, influenciada por Freud y Lacan, llevó el psicoanálisis a un nuevo nivel al centrarse en el lenguaje como un medio de poder y opresión. En su obra Revolution in Poetic Language, introduce el concepto de semiótica, que describe una forma prelingüística de expresión que reside en el cuerpo y en las emociones, y que se opone a las formas establecidas del lenguaje simbólico patriarcal. Según Julia, el discurso femenino puede ser una fuente de resistencia subversiva, ya que las mujeres, al ocupar posiciones marginales, tienen la capacidad de desmantelar las estructuras de poder. Uno de los temas más profundos en la obra de Julia es la maternidad. Para ella, la maternidad no es solo una función biológica, sino un acto profundamente político y simbólico. En su libro Historias de Amor, Julia explora cómo la relación entre madre e hijo es vista como una amenaza para el orden patriarcal, ya que el cuerpo de la madre es tanto creador como destructor de fronteras. En este sentido, la maternidad se convierte en una fuente de subversión, desafiando los límites impuestos por las normas sociales y culturales. Julia también destaca que las mujeres, al experimentar la maternidad, enfrentan una crisis de identidad, ya que deben negociar entre su propia subjetividad y las expectativas que la sociedad coloca sobre ellas. Esta tensión entre la identidad personal y las demandas externas es central en su análisis del rol de las mujeres en el mundo moderno. Aunque Julia Kristeva ha sido asociada con el feminismo, su postura frente a esta corriente ha sido crítica y matizada. En su opinión, el feminismo debe ir más allá de la simple reivindicación de los derechos de las mujeres, debe cuestionar las estructuras simbólicas que perpetúan las desigualdades. En lugar de luchar solo por la igualdad, Julia sugiere que las mujeres deben explorar las diferencias inherentes entre los sexos, para poder reconfigurar las normas sociales. Esta postura ha generado debates dentro del feminismo, ya que algunas corrientes consideran que su enfoque puede ser demasiado abstracto o elitista. No obstante, su énfasis en la complejidad de la identidad femenina y su insistencia en la importancia del lenguaje y la simbología han sido claves para la teoría feminista contemporánea. Su enfoque teórico ha brindado nuevas herramientas para repensar el feminismo y la liberación de las mujeres desde una perspectiva que integra el psicoanálisis, la filosofía y la lingüística. Angela creció en un entorno marcado por la segregación racial, lo que influyó profundamente en su pensamiento político. Como activista, académica, autora y filósofa, Angela ha dedicado su vida a la lucha contra las opresiones múltiples que afectan a mujeres, personas racializadas y pobres. Angela saltó a la fama mundial durante los años 70, en medio de su activismo contra el racismo y la violencia policial. Fue miembro del Black Panther Party y del Partido Comunista de Estados Unidos, organizaciones que luchaban por la liberación de los afroamericanos y otros grupos oprimidos. Su implicación en la revolución social y su participación en el movimiento por los derechos civiles la colocaron en el centro de la controversia política de la época, culminando en su arresto en 1970 por supuesta complicidad en un secuestro fallido. Angela fue finalmente absuelta de todos los cargos, y su caso se convirtió en un símbolo de la represión estatal contra los movimientos de liberación. Uno de los aspectos más distintivos del pensamiento de Angela es su enfoque interseccional, un término que se refiere a cómo las diferentes formas de opresión, como el racismo, el sexismo y la opresión de clase, están entrelazadas. Angela ha insistido en que el feminismo no puede ser simplemente una lucha por la igualdad de género, sino aborda también las luchas contra el racismo, la pobreza y la injusticia social. Esta visión ha sido especialmente relevante para el feminismo negro, que se ha centrado en las experiencias específicas de las mujeres afroamericanas, quienes enfrentan una doble opresión por su género y su raza.
En su libro Mujeres, Raza y Clase, Angela explora cómo la lucha por los derechos de las mujeres en Estados Unidos ha estado históricamente vinculada con el racismo y la explotación económica. Critica el feminismo blanco por no tener en cuenta las realidades de las mujeres negras, quienes han sido explotadas tanto como trabajadoras como por sus roles de género. Otro pilar central en la obra y el activismo de Angela es su crítica al complejo industrial carcelario. Angela sostiene que las prisiones no son simplemente espacios de castigo, sino instrumentos de control social que perpetúan las desigualdades raciales y de clase. Ella aboga por la abolición de las cárceles, argumentando que éstas no resuelven los problemas sociales subyacentes, sino que los exacerban. En su influyente libro Our Presence Obsolete, Angela analiza cómo las cárceles modernas están profundamente arraigadas en la historia de la esclavitud y el racismo en Estados Unidos. Sostiene que el encarcelamiento masivo de afroamericanos y latinos es una continuación de las formas históricas de explotación racial, y que una verdadera justicia solo puede alcanzarse a través de la eliminación de estas instituciones represivas. Como marxista, Angela ha vinculado sus análisis del racismo y el sexismo con una crítica fundamental al capitalismo. Para ella, el sistema capitalista es una de las raíces principales de las injusticias que experimentan los grupos oprimidos. Angela ve el capitalismo como una estructura que no solo explota a las personas trabajadoras, sino que también refuerza las jerarquías de poder, basadas en la raza y el género. Esta postura la ha llevado a abogar por la construcción de una sociedad socialista que elimine las barreras económicas que perpetúan la desigualdad. En sus intervenciones públicas y escritos, Angela ha vinculado la explotación laboral, el racismo estructural y la opresión de género con la lógica del capitalismo global. Ha sido una firme defensora de los movimientos anticapitalistas, argumentando que la emancipación de las mujeres y las minorías no puede lograrse dentro del marco capitalista actual. Hoy en día, su obra sigue siendo una guía crucial para quienes buscan entender las intersecciones del racismo, el sexismo y el capitalismo. Las generaciones más jóvenes de activistas feministas y antirracistas han retomado muchas de sus ideas, especialmente su enfoque en la interseccionalidad y su crítica a las instituciones carcelarias. A primera vista, puede parecer que Julia y Angela representan corrientes completamente opuestas del feminismo. Julia, centrada en el psicoanálisis y la teoría del lenguaje, y Angela, enfocada en la acción política y el cambio estructural. Sin embargo, ambas comparten un objetivo común, la liberación de las mujeres en un sistema opresivo. La comparación entre Julia y Angela no es solo un ejercicio intelectual, sino una oportunidad para reflexionar sobre las diferentes formas en que el feminismo puede abordar la opresión sistémica. Ya sea desde el análisis del lenguaje o la acción política, ambas ofrecen herramientas cruciales para quienes buscan transformar la realidad de las mujeres en el siglo XXI.